¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Central MX Noticias. Saludo con mucho gusto y le agradezco la oportunidad de la entrevista al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la Comisión de Salud y de varias comisiones más. Diputado, muchas gracias. Le agradezco la oportunidad. Fernando, gracias. Y un saludo a ti y al auditorio Central MX Noticias. Muchas gracias. Diputado, veíamos su tuit, veíamos después la información que se publicó en el diario oficial de la Federación respecto a las normas oficiales en materia de salud que pues ya fueron canceladas, si me permite el término, si es el término correcto por parte del gobierno federal, concretamente pues por el área que depende del subsecretario Hugo López-Gatell. Usted obviamente refería que esto es absolutamente incorrecto. ¿Qué nos puede comentar? Pues mira, precisamente estamos muy preocupados porque las normas sociales mexicanas que datan de a los años 50, las recientes a partir de los años 80, son el estándar mínimo de calidad, Fernando, ¿ves? Así como ustedes tienen un mínimo de calidad para conocer con qué nivel de señal salen, a cuánto auditorio van a llegar, verificar las notas, etcétera. En salud existe lo mismo. Sí, ¿cuál es el mejor tratamiento para el cáncer de mama? Y luego, ¿quién dice que es el mejor tratamiento? ¿Cuáles son los mejores métodos diagnósticos? ¿Cada cuándo hay que hacerlos? ¿Cuál es el mejor tratamiento quirúrgico? Mi mamá y mi abuelita tuvieron cáncer de mama. ¿Qué estudios genéticos debo hacerme yo? Si yo tengo ya cierto tipo de genes, ¿cuál es la medicina de precisión? Estos detalles técnicos son los que hacen la norma oficial mexicana del cáncer de mama, que es una de las 35 que quieren desaparecer. Y estas normas, obviamente como la medicina va evolucionando, aparecen nuevos tratamientos, aparecen nuevos aparatos, pues estas normas se tienen que ir actualizando cada 5 años, Fernando. Sí. A diferencia de cualquier libro de medicina a los cuales alude el doctor López-Gatell, la norma oficial mexicana se hace para todos los mexicanos, es decir, es norma obligatoria para médicos, para enfermeras, para dispositivos médicos, para medicamentos, en el sector público y en el sector privado. Es decir, en el caso de Veracruz, lo mismo aplicaría para el centro rural más distante de Jalapa que para Veracruz Puerto. Lo mismo aplicaría para el Hospital de la Marina que para un hospital del IMSS o del ISSSTE o el mejor hospital privado. Es un estándar de calidad, Fernando. Por eso nos preocupa que estando en la carga de la enfermedad, es decir, la discapacidad y la muerte de los mexicanos, los temas que están en las normas que pretende eliminar, como es el sobrepeso y la obesidad, la hipertensión, en el caso de la mujer, el cáncer de próstata, el cáncer cervicuterino, en el caso de los varones, en el caso de la mujer, el cáncer de próstata y de mama y el cervicuterino, en el caso de los hombres, el cáncer de próstata, el caso de la tuberculosis, el piquete de alacrán, la diabetes mellitus, la hipertensión, pues nos preocupa bastante, Fernando. Bueno, para que lo comprendamos bien, la norma oficial mexicana es un estándar mínimo de calidad para proceder a la atención de esos diferentes padecimientos. En lugar de actualizarlo, los van a eliminar. ¿Qué razón médica o científica le dio el doctor López-Gatell? Pues ninguna, como ha actuado él cotidianamente en el caso del cubrebocas. Tú recordarás cómo negó los cubrebocas, cómo negó vacunar a los médicos y a las enfermeras privados, cómo negó vacunar a los niños y que tuvimos que recurrir a los amparos de la justicia federal, a la Suprema Corte de Justicia para que se pudieran vacunar, por ejemplo. Entonces, él no da ninguno. Él dice que en las normas sociales mexicanas hay intereses de las compañías, que hay intereses privados, dice él, aunque él ha formado parte del sector público federal toda su vida. O sea, él nunca ha ejercido como médico. Él ejerce como administrador de epidemiología, pero nunca como médico, y por eso desconoce la complejidad y la utilidad de estas normas en la clínica. Los intereses privados que dice que existen, ¿tiene algún fundamento? ¿Les dio algún fundamento? Leíamos en la mañana su columna que escribió usted en el diario AM, donde mencionaba que él, el doctor López-Gatell, se dirigió a un grupo de médicos, me imagino, entre los que está ustedes, o de diputados, donde les dio algunas razones, pero ¿qué esgrime para decir que hay intereses privados en este tema? No, Fernando, lo que hizo él, fíjate que yo alerté del tema,
alrededor de las 6 de la tarde del viernes, que fue cuando se publicó, el viernes 1 de junio, se publicó en el Diario Oficial de la edición vespertina, y yo alerté por la tarde, como a las 6 de la tarde, y la preocupación creció tanto que ya para las 8 de la noche, Fernando, había 400,000 impresiones del tweet, muchos retweets, muchos comentarios, y yo creo que a él le preocupó, pues porque estos domingo hay elecciones, y la gente podría recordar que los más de 750,000 muertos por la pandemia, la falta de medicamentos, la poca transparencia que ha tenido el partido Morena, podría tener algún tipo de repercusiones. Y entonces mandó un audio a las 10 de la noche, algo inusual. Grabó el audio y en teoría lo mandó a todos los medios de comunicación, y yo creo que Central de MX Noticias no fue la excepción. Pero en mi tweet, yo subí otro tweet con el audio original de López Gatell, en donde él dice que no se ocupan las normas oficiales mexicanas, que no se ocupan, argumentando que hay más de 35,000 enfermedades perfectamente definidas en los libros de medicina, dice él, y que en México desde siempre se han atendido todas esas. Fíjate, con el Seguro Popular se atendieron en la máxima 269 enfermedades garantizadas, con dinero por cada enfermedad, exigible ante la justicia. Pues 35,000 menos 239, dijo casi 34,200 y fracción de mentira, porque eso no es cierto que se atiendan en México. Y la segunda es que hay intereses. Te explico a ti, al auditorio, Fernando, si me lo permites, cómo se hace una norma oficial mexicana. Sí. Y te lo voy a explicar con una norma que fue muy contundente, por ejemplo. Una norma que se llama para manejar las personas que les pica un alacrán, un centruroide. Bueno, en León, Guanajuato, se pican más de 10,000 personas al año por alacranes, porque hay tenerías, etcétera, y no muere nadie. En Durango, más de 10,000 también, y no muere nadie. Pero en el resto del país, lo que estaba ocurriendo antes, estoy hablando casi ya de 12 años, eh, en Veracruz hubo muertos por piquete de alacrán. Y entonces se estandarizó el manejo, llamaron a los expertos, oiga, ¿cómo manejan ustedes que no se les muere nadie? Se llaman técnicos otra vez. El subsecretario, en este caso López-Gatell, o el que estaba en su momento, convoca a sus directores, oigan, este problema del alacranismo no nos puede estar pasando. Veamos cómo lo están haciendo allá para hacer una norma oficial mexicana. Y llaman a expertos, el doctor Aro, que era el responsable de Cruz Roja Mexicana en León, y muchos más expertos, los que hacen los sueros, los que hacen genética, los que hacen medicamentos, cómo se tendría que manejar, los pediatras, etcétera. Y entonces se creó la norma oficial mexicana. De haber muchos muertos por el alacranismo, implicó dos responsabilidades finales en la norma. El primero, Fernando, es que el médico y las enfermeras sepan atender un picado de alacrán, a qué horas lo picó, en dónde lo picó, qué síntomas tiene, y con base en eso, hacer un algoritmo. Oiga, si llega así, hay que administrarle esto, esto y esto. Si esto, este antídoto, así, 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 o hay que repetir el antídoto, así, así, o así. Una vez aplicados los antídotos, si aumentaban los síntomas, lo modificas diferente. Bueno, el impacto de la norma fue tal, Fernando, que los médicos están hoy capacitados para atender un piquete de alacrán. Y el segundo es que el gobierno federal tiene que proveer todos los medicamentos y lo necesario para atender el piquete de alacrán. Entonces, hoy tú vas a Veracruz, a cualquier centro de salud, y debe de haber por fuerza el veneno antialacránico. Un veneno hecho por un laboratorio mexicano, ya con biotecnología, y no ha habido un solo muerto. Si un niño o si un adulto se muere por un piquete de alacrán, tú como familiar puedes verificar si se atendió o no conforme a la norma. Y si no se atendió conforme a la norma, es probable que el resultado, el desenlace fatal, sea porque no se aplicaron bien las cosas y tú tienes el derecho de demandar al Estado, de demandar a la institución o demandar al médico, si es el caso. Entonces, tiene muchas implicaciones una norma oficial mexicana porque da los estándares básicos de atención y homogeniza, estandariza las variaciones que se pueden estar presentando, Fernando, en el campo de la medicina. Oiga, diputado, entonces, si este es un procedimiento ya perfectamente estandarizado que ha dado resultados, entonces esto, más allá de una nueva ocurrencia del doctor López-Gatell, ¿tendrá alguna implicación política? O El sea, gobierno de Morena ha estado destruyendo la salud, Fernando. Solamente a lo político les interesa concentrar el poder. Le quitaron la fuerza a los estados y hoy el gobernador de Veracruz no tiene ninguna responsabilidad en salud y por eso rápidamente firmó, no sé que se encarguen los demás para echarle la culpa a los demás. O sea, han tenido en Veracruz gobernadores irresponsables desde que firmaron con el INSABI y el actual no se dice, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Eres autoridad sanitaria según la ley de Veracruz, pero en la práctica no tiene presupuesto, no tiene médicos, no tiene responsabilidades porque se centralizó todo. Luego crearon el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, en 2020. El fatídico Viernes Negro, el Ya 21 de abril, desapareció. el presidente lo feneció, lo mató, su propia institución, creando otra nueva por decreto en agosto del año pasado, igual con mala visión, y que está empezando a batallar, por supuesto. Entonces, el gobierno federal quiere destruir lo que había, concentrar, como ocurría en Venezuela, el monopolio de la salud, como ocurre en Cuba, concentrar el monopolio de la salud y ya los costos que lo pague la población, los muertos que sean de la población, los medicamentos que no haya, pero para la población, que quede más pobre la población. Esa ha sido la mecánica de Morena, con pena. Oiga, bueno, pero en Cuba cuando menos da buenos resultados el sistema de salud, pero aquí realmente hemos visto cosas que no se explica uno, como esto de las normas oficiales, el seguro popular, la vacunación contra el COVID, el uso del cubrebocas, infinidad de cuestiones más. Tenía yo aquí los tratamientos contra el cáncer, las vacunas para los niños, los tratamientos de quimioterapia para los niños. ¿Qué razón médica puede haber para deshacerse de lo que ha funcionado, para probar a costa de las vidas de mucha gente algo que posiblemente no va a funcionar? Y en este caso de las normas específicamente, ni siquiera hay algún procedimiento nuevo o qué con qué se va a sustituir el procedimiento de las normas oficiales que van a desaparecer. No dice nada la federación, por eso estamos alertando y estamos convocando para que las universidades de Veracruz, los colegios médicos, los estudiosos de la calidad, los ingenieros que saben de calidad, puedan estar abonándole el siguiente proceso, una vez publicado este día en el diario oficial, para luchar que se actualicen las normas. Función que era responsabilidad estricta del subsecretario López Gatell, la supervisión de la aplicación de las normas, que era función estricta de la Secretaría de Salud y que no cumplieron. Fíjate, Fernando, de mayo del 2022 a mayo del 2023, en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, de todos los partidos políticos, presentamos, yo presenté también, 148 puntos de acuerdo para que la Secretaría de Salud, dado que es función exclusiva de ella, pudiera modificar, actualizar o crear nuevas normas. Todavía hace 15 días en la Cámara de Diputados aprobamos una ley para que pudiera distinguir los tres tipos de diabetes: la diabetes del embarazo, la diabetes del adulto y la diabetes que es insulino dependiente, la tipo 1, la tipo 2 y la de gestacional. Y en los transitorios pusimos que era una obligación de la Secretaría de Salud en 180 días crear la norma para la diabetes 1 y actualizar la de diabetes tipo 2, que se debe haber actualizado desde que ellos llegaron. Ya terminan su sexenio porque el próximo día 8 de septiembre presenta López Obrador su último presupuesto. Ya se fue este gobierno y no cumplieron con su función, Fernando. Es una decisión política la de ellos, pero a cargo de la salud de los mexicanos. Y puede haber mucho dolor todavía más que debemos de evitar. Entonces, yo te pido de favor, Fernando, con tu influencia, con la influencia que tienes Central Noticias, para que se convoque al colegiado, se convoque a los profesionales de la salud, a los especialistas en calidad, para que puedan dar los argumentos y abramos una discusión frente al público. Oiga, doctor, ¿y qué respuesta hubo a esos exhortos, a esos temas que usted nos comenta? ¿Hubo alguna respuesta de parte de la Secretaría? Ninguno. Hemos convocado a López Gatell a comparecencia, nunca se ha presentado. Bueno, miren, en el informe de gobierno dice la ley, dice la Constitución que deben de presentarse los secretarios a comparecer. Bueno, el secretario de Salud, eso fue el 1 de septiembre del año pasado, no ha comparecido. Ya va a llegar el siguiente informe y nunca compareció. Morena protege a sus ineptos. Es decir, la mayoría de Morena, pues digamos que protege a los funcionarios para que no vayan a dar alguna explicación. A los funcionarios ineptos. Bueno, como en este caso, ¿no? O sea, podemos estar esperando que haya algún incremento en estas enfermedades que se trataban con las normas oficiales. Pues si con normas oficiales hay un incremento, porque no ha habido medicamentos, como tú ya relatas, 100,000 temas de problemas, imagínate sin normas. Es lo que nos preocupa y estaremos el próximo miércoles presentando un punto de acuerdo en la permanente para que comparezca López Gatell a la permanente y, por supuesto, que se suspendan las normas de cara al público.
El próximo miércoles van a presentar no le alcancé a escuchar bien, perdón. Un punto de acuerdo, Fernando, un punto de acuerdo para que comparezca el secretario López-Gatell y explique este desacierto a mi juicio. Tendría que explicar el motivo de la cancelación de las normas y, en el dado caso de que se concrete, algún mecanismo para que pueda pues estandarizarse el procedimiento de atención, o cada entidad, cada médico, cada institución lo va a hacer conforme le dé la gana. Ellos ya se van, no les va a alcanzar el tiempo, la idea es que no cancele nada y que las actualice a las que pueda. Digo, si no lo he hecho en 5 años, ya nomás le queda un año al señor. Muy bien, pues le agradezco mucho, diputado. Espero que en cuanto se presente el punto de acuerdo, pues ahí nos comenten alguna cuestión. Supongo yo que se va a informar a través del Congreso de la Unión. Por supuesto, el miércoles en la sesión permanente. Le mando un abrazo, Fernando, a usted y al auditorio. Gracias. Gracias, diputado. Para servirle. Gracias a usted que nos acompañó. Nos escuchamos y, por supuesto, estaremos pendientes de este tema para informarle aquí en Central MX. Gracias. Muy buenas tardes.